Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tengo una invitada súper especial, la pastora Raquel Mesa Delgado, quien además es mi mamá. Y hicimos una pausa muy grande entre el video de Semana Santa, que es el video anterior. Si no has ido a verlo, ve para que cheques qué piensa la gente. ¿Usted ya lo vio? Ya lo vi. Usted, no, así como que me quiero ver muy profesional aquí en mi canal, pero no, es mi mami. ¿Qué te pareció lo que la gente estuvo hablando ahí? Me pareció muy interesante, pero muy curioso también porque como que muchos no tienen ni siquiera idea. Exacto. Tienen la noción. Refleja que la verdad es un tema muy desconocido. Ahora, la pregunta central era, ¿qué pasó con Jesús los 3 días? Desde que fue crucificado hasta el tercer día que resucitó. Esos 3 días como que están perdidos en el limbo, en la gente no sabe ni qué onda. Y eso es lo que vamos a querer explicar el día de hoy. Muy bien, me parece perfecto. Perfecto, entonces comenzamos. Te agradezco mucho que puedas estar aquí y que hayas aceptado la invitación para poder explicarnos de este tema tan controversial de repente, tan desconocido en la mayoría de los casos. Así que pues se va a poner bueno, se va a poner muy padre esto. Gracias a ti por invitarme. El tema es, ¿qué pasó con Jesús los 3 días entre que fue crucificado hasta que resucitó? ¿Qué nos dice usted, pastora? Es algo muy importante poder hablar de esto, porque ciertamente mucha gente desconoce lo que sucedió en esos días. Ciertamente conocemos que Jesucristo fue crucificado. Eso cualquiera lo sabe, hasta los que no han leído la Biblia lo saben por las películas, aunque sea, ¿no? Por la historia. Ajá, la historia. Saben que Jesús fue crucificado en un madero. Pero hasta ahí hemos conocido lo que es el sacrificio de Cristo. Y luego ya se conoce solamente la resurrección, pero ¿qué pasó esos 3 días? Exacto. Nosotros conocemos a través de la Escritura, y 1 de Pedro 2:24 nos habla precisamente de que allí en el sacrificio, estando Él en el madero, fue cargado el pecado de toda la humanidad sobre Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo se convierte en pecado, porque dice que fue cargado el pecado de todos nosotros sobre Él, sobre su cuerpo. Y 1 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Fíjate bien cómo dice, se hizo pecado. Exacto, es el punto que quería remarcar. Hay una diferencia muy grande entre que yo agarro algo y lo cargo a que yo me convierto en eso. No dice que Él cargó nuestros pecados, sino dice que Él se hizo pecado. Se hizo pecado. Entonces, entendiendo eso, que Jesús se hizo pecado, ¿a dónde va alguien que tiene pecado? Pues va al infierno, ¿verdad? Un razonamiento que usé con las personas que estaba entrevistando. Les decía, la gente que tiene pecado, ¿a dónde va? Pues la lógica te dice que al infierno. Y si Jesús se hizo pecado, obviamente se fue al infierno. Esto porque de repente la gente no conoce a dónde fue Jesús. Como alguno de los jóvenes decía, no, pues ha de haber ido con su papá a tener una charla. Algo así enseñó en el video anterior. Entonces, pues no, la verdad es que fue al infierno. Y ahora, ¿a qué fue al infierno? Porque también ahí hay muchas dudas. Exactamente, fue al infierno a pagar por nuestro pecado. Si nosotros éramos pecadores, y les repito lo que dice en Corintios, que por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que Él, siendo el pecado, ir a pagarlo allá en el infierno, y cuando Él resucitara, nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Así lo dice literalmente ese texto. Exactamente. Ahora, cuando va en sustitución por nosotros, quiero llegar a este punto que es el más fuerte, digámoslo así. Cuando, por decir, si yo fuera al infierno por el pecado, obviamente en el infierno no voy a ir ni a predicar, no voy a ir ni a nada. Simple y sencillamente voy a ir a sufrir, a pagar por el pecado que yo tenía. Y si Jesús fue en sustitución mía, significa que lo que a mí me tocaba pagar, eso es lo que Él tuvo que pagar. Es decir, quiero dejar muy en claro en esto, Jesucristo fue a padecer los dolores y tormentos del infierno. Así es. Y en los Salmos la Biblia nos habla acerca precisamente de que estando Jesús en el infierno sufrió tormentos. Dice que cuadrillas de perros lo mordían, lo atormentaban. Eso significa los demonios que atormentaban a Jesús allá en el infierno. Mencionaste algo muy importante, que Él no fue a predicar, no fue a pasear, no fue a hacer otra cosa al infierno más que precisamente a pagar por nuestro pecado. No fuera lógico que Jesús fuera al infierno a predicarles,
porque la misma escritura dice que ya del infierno no sale ninguno para acá, Exacto. ni de allá para acá. Lo vemos en la parábola de el rico y Lázaro, ¿verdad? Ajá. Dice que precisamente en Lucas 16:23 que estando el rico en el Hades, estando en tormento, dice, Ujú. él pedía que Lázaro fuera y le tocara con la punta del del dedo, dedo para que le pusiera agua. Exacto. Y le dice el padre Abraham, no puede pasar ninguno de allá para acá, ni de aquí para allá. ¿Para qué iba a ir Jesús al infierno a predicarles si ya no podía sacarlos? Sí, será como restregarles en la cara que pudieron salir y Sí, no salieron, ¿no? Está exactamente. medio raro. Ahora, sabemos que Jesús fue al infierno porque hay muchas citas que dicen que su alma no iba a ser dejada en el Hades. Incluso antes de morir, él va anunciando que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra, entiéndase que es el infierno. Ujú, Pero, por ejemplo, ahorita mencionaste de los salmos. ujú. Y Salmos, quienes conocen un poco de la Biblia, Salmos se escribió muchísimo antes de la vida de Jesús, del nacimiento Claro. de Jesús. Entonces, ¿por qué lo que dicen Salmos tiene que ver con lo que le haya pasado a Jesús esos 3 días? Jesús fue el que dijo, los profetas y los salmos hablan de mí. Entonces ya desde antes estaba profetizando el sacrificio de Cristo, lo hablaban los profetas y se habló también en los salmos. Por eso vemos en los salmos muchas cosas de las que Jesús pasó cuando Él vino aquí a la tierra. Exactamente. De hecho, la canción de Pesebre, que tuve el placer de componer hace muchísimo tiempo, me basé mucho del Salmo 22. El Salmo 22 está hablando de algo que simple y sencillamente no le podía estar pasando a David. David estaba hablando de algo que iba a pasarle a Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque en Hechos, creo que es Pedro, sí, es Pedro, cuando viene en el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre de ellos, empieza su primer discurso, lo cual es algo muy elocuente, pero habla del patriarca David, que cuando está hablando de los salmos, perfectamente describe Pedro diciendo que no estaba hablando de sí mismo, Exacto. porque el patriarca aún está en la tumba, o sea, Ajá. sus huesos siguen ahí en la tumba. Y dice, viéndolo antes, habló de nuestro Salvador. Entonces, ahí es una clave muy importante para saber que David no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de Jesús. Precisamente ahí en Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Exacto. ¿Verdad? Y el Hades, que es el infierno. Y dice que el Hades es un lugar de tormento. Entonces, si en Hechos 2:27 y luego en el 32 también se vuelve a mencionar, está diciendo que Jesús no fue dejada su alma en el Hades, o sea, que no fue dejada su alma en el infierno. Allí estaba en el infierno, pero no lo dejaron ahí. El Espíritu Santo lo levantó al tercer día. Así es. Hay muchísimos argumentos y muchísimas particularidades de este tema que podríamos abordar, pero obviamente no queremos hacer un video tan largo. El siguiente punto que a mí me gustaría tocar es, ¿Jesús dejó de ser Dios? Cuando fue cargado el pecado de todos nosotros sobre él dejó su deidad, se separó de Dios. Hay se mencionan las 7 palabras, entre una de ellas, y es un versículo de la Biblia, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en el momento en el que el pecado de todos nosotros fue cargado sobre Jesús. Y entonces ahí hubo una separación entre Dios, que es el Padre, el Espíritu Santo, y Jesús, porque son los tres son Dios, ¿verdad? Exacto. Pero hubo esa separación porque Jesús, siendo pecado, dejó de ser Dios para ir al infierno, pagar por nuestros pecados y con ese pago hacernos a nosotros santos, limpios, sin pecado, que es lo que significa ser la justicia de Dios. Como ese punto, muchísimos más. Me gustaría mucho que dejaran preguntas, comentarios, incluso críticas, todo se vale, para que podamos enriquecer más esto y no sé si de una vez la comprometo para que más adelante podamos hacer una segunda parte de este video o quizás responder algunas de las dudas que tengan las personas. Claro, cosas que tengan que ver con el tema y vamos a invitar otra vez a la pastora para que esté con nosotros. Espero te haya gustado mucho este tema y hayas podido reflexionar al respecto. Por lo menos te quedas con una cosquillita. Yo sé que no lo explicamos todo, pero para eso te invitamos a nuestra congregación Dunamis. Así es. Yo les invito a la congregación Dunamis, donde estudiamos la palabra y precisamente entre muchos temas hablamos acerca de esto. Es un tema que por lo menos a mí me apasiona saber lo que Cristo hizo por mí
En el momento en que en verdad yo lo entienda, voy a amar a Dios con todo mi corazón y mi vida y tu vida va a ser transformada. Te invito. Perfecto. Dice la palabra, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Yo te invito a que seas una persona abierta de pensamiento y que dejes que el Espíritu Santo traiga revelación a tu vida. No te quedes siempre en lo mismo. Conoce más allá lo que Dios quiere decirte, porque sería algo ilógico pensar que ya lo sabes todo de Dios. Como dijiste tú, ser una persona abierta a conocer, porque probablemente nunca habías escuchado acerca de este tema y a algunos como que no les encaja mucho. Pero yo quisiera que se dé la oportunidad solamente de escuchar lo que dice la Biblia y ya de ahí cada quien es libre de tomar la decisión que quiera tomar con respecto a lo que quiera creer. Pues hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar el like, comentarios, compartirlo. Y si no te has suscrito, suscríbete, porque hasta ayer vi que tenía 199 suscriptores. Así que tú podrías ser el número 200. ¿Sale? Yo soy Hacer MC. ¡Hasta pronto!